buenas noches en Europa y bienvenidos nuevamente a una conferencia enmarcada en el programa Transferencia de Conocimientos organizado por la Red Global MX Capítulo España en colaboración con la Universidad de Colima. Quisiera antes de comenzar agradecer la presencia de nuestros invitados, doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia, arquitecto Juan Diego Gaitán Rodríguez, delegado Campus Colima, maestro Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de orientación educativa y vocacional, maestro Martín Jesús Robles de Anda, director general de educación media superior, maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de educación continua, Camilo Alejandro García Morales, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, directora de CUBI, doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, directora general de Educación Superior, doctora Ada Aurora Sánchez Peña, directora de la Facultad de Letras y Comunicación, y por parte de la Red Global MX Capítulo España, la maestra Gabriela Núñez, presidenta, doctora Adela Rendón, vicepresidenta y coordinadora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Academia, amigos y miembros de la red. Muchas gracias a todos los estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicación, directores de facultades de la Universidad de Colima, estudiantes de diversos programas educativos que nos acompañan por Zoom, así como por Facebook Live, y el representante de Comunicación Social para la cobertura de la conferencia, licenciado Jorge Vega. Me gustaría en este momento ceder la palabra a la doctora Aurora Sánchez Peña, directora de la Facultad de Letras y Comunicación, por favor. No soy. Pero tiene cerrado su micrófono. No tiene sonido, Ada. Aquí está, gracias, muy amable. Sí, buenas tardes a las estimadas autoridades universitarias que nos acompañan, a integrantes de la Red Global MX Capítulo España, desde luego también a la maestra Alejandra Valleza Casillas, conferencista del día de hoy, a directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes de distintos planteles, entre los cuales se encuentra desde luego también la Facultad de Letras y Comunicación. A nombre de mi plantel, a Facultad de Letras y Comunicación, quiero dar la bienvenida y un agradecimiento muy especial a la maestra Alejandra Valleza, destacada egresada de la carrera de Comunicación de la Falcom, por su charla La comunicación intercultural en escenarios globales. El tema que nos propone hoy, estoy segura que abrirá nuevos horizontes para todos nosotros, en particular para las y los estudiantes, en virtud de varias razones. Primero, porque la maestra nos hablará de las herramientas y habilidades que debemos considerar en nuestro desenvolvimiento profesional y laboral en un contexto de globalización vinculado a la interculturalidad. Segundo, porque al ser ella misma un ejemplo de internacionalización y de adaptación a diversos escenarios internacionales y profesionales como pueden ser la radio, la promoción cultural, la consultoría en Alemania, nos ofrece no solo conocimientos, sino también experiencias de primera mano. Creo que esta parte es muy importante y hay que aquilatarla y subrayarla doblemente. Por último, creo que la conferencia de la maestra Alejandra Valleza será muy revitalizadora por su particular manera de establecer conexión con sus receptores, como ya lo veremos. Por mi parte, en este breve espacio del que cuento, quisiera subrayar esto, nuestro agradecimiento, la bienvenida a la maestra Alejandra. Muchas gracias a ella por mantenerse muy de cerca con la Universidad de Colima y también con la Facultad de Letras y Comunicación a través de muy diversas colaboraciones. Gracias por su labor generosa, maestra Ale, muchas gracias. Gracias por favorecer los vínculos culturales entre México y Alemania y Europa en general. Nos da muchísimo orgullo en Falcom saber de ti, de tus progresos académicos siempre vinculados también a esta extensión del conocimiento y difusión de la labor que haces en Europa. Muchas gracias, bienvenida a la Universidad de Colima, que es tu casa desde siempre y en la cual haces muchísima labor, ya lo sabemos, y en Falcom, donde eres orgullosamente egresada de este plantel. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ada Sánchez, por sus palabras.
Y ahora me voy a permitir presentar a nuestra ponente. La maestra Alejandra Valleza Casillas nació y creció en México. Es comunicadora social de profesión. Tiene una maestría en comunicación e industrias audiovisuales. Su desarrollo profesional ha girado en torno a la televisión y la radio cultural y de servicio público. Desde hace 24 años vive en Alemania. Ha formado una familia bicultural, por lo que vive entre dos mundos, México y Alemania. Vive en Berlín, donde se desenvuelve en ambientes multiculturales. Trabaja como consultora en el área de cursos de integración para extranjeros, migrantes y refugiados en la BHS Volksschule y en Fraunalia como responsable de relaciones públicas. Alejandra es periodista independiente y gestora cultural. Es miembro de la Red Global MX en el capítulo Alemania a cargo de 2 temas: comunicación, industrias creativas, diplomacia cultural. Desde 2020 es líder de la Comisión de Comunicación Regional de la Red Global MX Europa. Produce y modera la serie de radio Voces Mexicanas desde Europa, auspiciada por la radiodifusora Universo 94.9 FM de la Universidad de Colima. Y sobre todo, quiero resaltar, gracias a la maestra Alejandra Valleza, que el programa Transferencia de Conocimientos puede llevarse a cabo porque fue ella quien nos puso en contacto con la Universidad de Colima. Así que muchísimas gracias, Alejandra, y te cedo la palabra. Gracias, buenas noches a todos acá en Europa, buenas tardes, gracias por la cálida bienvenida a Aurora, querida compañera, colega entrañable. A las autoridades universitarias, pues también les agradezco que nos reciban este esfuerzo desde la sociedad civil en Europa de la diáspora mexicana cualificada que gestionan los compañeros del capítulo España, que es loable y en la que nos unimos pues todos los capítulos que operamos acá, que somos 19. El día de hoy me gustaría, pues más que una conferencia, llamar esto como una charla y un acercamiento a la reflexión de temas que me atañen y que han sido parte de mi proceso migratorio al haber llegado a este país, sí como profesionista, pero primeramente pues como mujer, futura madre, y que ha sido un andar de 25 años que me ha dejado pues despertar atención en cosas como la cultura, la multiculturalidad, la interculturalidad en un escenario global. Vivo en una ciudad que es referente de muchas culturas, que es nido de muchas culturas, y por eso me atrevo a compartir con todos ustedes esto. La intención es poner en la mesa algunos conceptos y que al final, pues si hay oportunidad y tiempo, tengamos oportunidad de conversar, sobre todo con todos los estudiantes, todos los futuros colegas, los profesores que están del otro lado, y como dijo Ada Aurora, que pregunten y que sepan cómo es vivir en el exterior y cómo es hacer periodismo, hacer gestión desde mi humilde experiencia. Yo hice una presentación muy pequeñita que me gustaría compartirla con ustedes. Parece que sí. ¿La ven? Correcto. Bueno, pues el título, comunicación intercultural en escenarios globales. Comunicación, yo creo que está por demás mencionarlo, pero bueno, lo leemos. La comunicación consiste básicamente, híjole, ¿cómo le hago? Ay, ya no sé cómo ponerle acá. Un segundito. Ahora sí. La comunicación consiste básicamente en la transmisión de un mensaje de una persona a un grupo a otro, lo que requiere de la existencia de una voluntad de interacción entre ambas partes, es decir, que se cree un proceso de influencia mutua y recíproca mediante el intercambio de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de reacciones que se manifiestan a través del feedback que se establece entre los comunicantes. Los tipos de comunicación creo que ya los dominamos todos. El ejercicio que nos ha traído las nuevas tecnologías es otra parte, que nada más dejarla por ahí sobre la mesa, que al final de cuentas hacemos uso de ellos
y ejercicio a veces desmedido, pero lo hacemos. Y me quiero referir a la cultura. De acuerdo a la Real Academia Española, pues la cultura está hecha por el hombre. La cultura está en constante cambio, influye en lo que somos, en lo que vemos, y yo le agregaría también en lo que producimos a la hora de comportarnos como seres humanos en el contexto donde estamos. Los patrones culturales se van adquiriendo y también son transmitidos a través de la comunicación, este concepto que comentábamos antes. La cultura es valor y es muestra de orientación para el pensamiento, el sentimiento y el actuar. Es la medida de nuestro comportamiento y percepción del mundo. Nuestro acuñamiento cultural que se va dando desde que nacemos, a veces desde el vientre de nuestra madre hasta el último suspiro que tengamos en esta tierra, influye inconscientemente y lo vamos tomando como algo pues prácticamente natural, ¿no? La cultura es la diferencia o reconoce la diferencia de otros grupos distintos. Esto es un concepto que me gusta de Podziatlov. Y de acuerdo a la Real Academia Española, pues la cultura es el conjunto de los modos de vida y las costumbres, los conocimientos y el grado de desarrollo artístico, científico, industrial de una época y de un momento histórico. Aquí me gustaría nada más traer a la mesa el modelo del iceberg cultural de Edward T. Hall, que él dice que lo que vemos culturalmente está apenas arriba en la superficie, representado solamente un 15% de lo que la otra cultura percibe, ¿no? La base de la cultura de los pueblos, en este caso, lo más relevante está abajo del agua, o sea que nos referimos a un 85%, eso lo dejamos por ahí para después añadirlo a los otros conceptos que vamos a conversar. Al hablar de multiculturalidad, yo les dije, yo vivo en una ciudad multicultural y nos remontamos al latín, el latín multus, mucho, cultus o colore, cultivo o cultura. Es una cualidad relativa a muchas diferentes costumbres y tradiciones. Es un principio que reconoce la diversidad cultural existente y promueve el derecho a toda esa diversidad. También se reconoce como una coexistencia de varias culturas, multiculturas, pero la coexistencia de varias multiculturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico, social, sin llegar a mayor interacción entre ellas. Ya muchos sociólogos, muchos antropólogos han estudiado el caso, por ejemplo, de nuestra cultura mexicana que se ha arraigado en los Estados Unidos. Esto solamente lo dejo como paréntesis, y todas estas multiculturas que coexisten en estos espacios hacen comunidades y muchas veces forman comunidades aisladas. En la ciudad que yo vivo hay muchos casos, si queda tiempo y ganas lo podríamos conversar también, ¿no? Y vamos a la parte, pues yo creo que más álgida del asunto, poder llegar a hablar de una interculturalidad. Yo creo que esa es la meta de quienes vivimos en países o en espacios como el que me toca vivir a mí, que ahora es Berlín, y hacer un ejercicio periodístico desde acá, ¿no? Interculturalidad también viene del latín, inter, entre, colore, cultura. Es una interacción entre las culturas, entre personas de dos o más culturas, de un modo horizontal, sinérgico, favoreciendo a la integración y la convivencia armónica. ¿Cuáles son los retos de llegar a desenvolvernos o movernos en espacios interculturales? Pues lograr una interacción equitativa de personas de diversas culturas, poder generar a partir de esa convivencia expresiones culturales compartidas a través del diálogo y sobre todo del respeto mutuo, ¿no? Ninguna cultura es mejor o peor, sino que respetarnos, lograr una igualdad en las relaciones del intercambio, la comunicación y la convivencia. Esto lo ha dicho una colega mía mexicana que está por acá en Alemania, Nancy Bravo, de quien después les hablaré un poco,
Y bueno, del lado izquierdo en mi diagrama tenemos la cultura propia, que es con lo que vamos creciendo. En un espacio multicultural conocemos otras culturas ajenas, que unas nos gustan, nos disgustan, las criticamos, las adoptamos, pero lo que está en la zona rosita, esa sería la interculturalidad, ¿no? Poder llegar a ser una nueva gestación en estos espacios. Lo importante es que ahora todos los profesionistas que nos estamos moviendo en estos espacios y los futuros colegas que se van a desenvolver haciendo periodismo o haciendo relaciones públicas, es súper importante aprender el movernos en la interculturalidad, porque la comunicación y la cultura, como ya lo dijimos, va de la mano, una de la otra. Y el aprendizaje intercultural, pues, tiene lugar cuando un individuo está dispuesto, tiene conciencia y ganas de convivir con personas de otra cultura y también puede y quiere comprender su sistema específico de orientación, de percepción, de pensamiento, de valor y de acción para integrarlo en su sistema de orientación cultural propio y aplicarlo a su pensamiento y actuar. Esto lo ha referido un sociólogo, politólogo, psicólogo alemán, Alexander Thomas. Él es profesor emérito de la Universidad de Regensburg, y él ha estudiado muchas culturas, y él, refiriéndose a la cultura germana en comparación con algunos otros pueblos o culturas que se han arraigado en este país en el que ahora vivo, él comentó dijo que cada cultura tiene rasgos de orientación específicas, y para poder entenderlas, él hizo una especie o un primero estándares de la cultura, ¿no? Él se refirió a 6 puntos para poder no hacer comparaciones, sino para poder hacer una taxonomía un poco y poder alcanzar un aprendizaje intercultural, porque específicamente la especialidad de este psicólogo va en la psicología de la interculturalidad, porque ese ya es una materia, ¿no? Estos 6 puntos es la orientación hacia las cosas. Muchas culturas se orientan a veces en la parte personal primero o en los datos o en los hechos, como son las culturas, por ejemplo, las asiáticas, ¿no? Otro de los estándares culturales que Alexander Thomas destacó en sus estudios es la apreciación por las estructuras y las reglas. Una cultura en la que yo vivo, por ejemplo. La tercera sería una tendencia hacia el autocontrol. También en Alemania, si tú estás trabajando, mucha gente se autocontrola, mucha gente dice, bueno, hay que ver dónde está la dinámica entre lo personal y lo laboral, y hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. En algunas otras culturas, como el caso de algunas latinoamericanas o la mexicana, es menor que a la alemana, ¿no? Otra estándar cultural es cómo las culturas planifican su tiempo en lo laboral, en lo personal, en lo privado y en la convivencia con otros pueblos, ¿no? Otro, la separación entre lo personal y lo laboral, que ya lo comentaba más antes, y sobre todo la comunicación directa, que es en el caso de la cultura alemana, ¿no? Aquí en la ciudad en la que yo vivo, los berlineses tienen esa cualidad muy arraigada, y esa para mí fue uno de los aprendizajes más grandes para poder sentirme que ya nadaba en una alberca. Después les comentaré por qué. Lo importante sería ponerse uno mismo el sombrero de que queremos movernos en un espacio intercultural, y habrá que reconocer las competencias interculturales a partir de uno mismo, ¿no? Comprender cómo soy, pero también comprender cómo son los demás que están alrededor mío, que son diferentes, que no son mejores ni peores, ¿no? Una apreciación hacia la cultura ajena, es decir, estudiarla y no juzgarla, acercarnos a través de lo que uno ve, mira, percibe, come de las otras culturas. Tener interés
en la otra cultura, en la cultura de acogida, como es mi caso, leer historia, leer cómo son las costumbres, cómo son las festividades, y de alguna manera pues ir haciendo uno mismo un amalgamiento con lo que uno trae en su mochilita de viaje, ¿no? Otra, para desarrollar una competencia intercultural es tan importante la movilidad, y a eso me quiero referir bastante. Del otro lado de la cámara seguramente habrá muchos estudiantes, muchos futuros colegas que estarán pensando en hacer una movilidad académica. Eso yo creo que es una puerta a la interculturalidad y una puerta al fortalecimiento de las soft skills que más adelante vamos a comentar, ¿no? La tolerancia, la tolerancia a no juzgar, a no criticar, a no rechazar, ¿no? La comprensión mutua y la solidaridad entre los pueblos. Cuando uno logra un poco empaparse de estas competencias interculturales y tratar de desarrollarlas día a día, pues te aliviana mucho la vida cuando tienes que hacer, por ejemplo, periodismo, o tienes que hacer una entrevista con alguien que está en China o alguien que está en Corea o en África, ¿no? Es importante, habrá que decirlo, desarrollar o poner mucho ímpetu en las habilidades o las herramientas personales que uno tiene. Me refiero también al origen de habilidad, viene del latín habilitas, etis, aptitud o la idoneidad que se va desarrollando, ¿no? Es la alusión al talento, la pericia o la aptitud para desarrollar algo. Esto quiere decir que todo es aprendible, que no lo traemos en los genes, sin embargo, podemos irlo haciendo una vez que estamos conscientes que es una necesidad y que es una fortaleza que nos va a poder ayudar o nos va a acompañar para poder desenvolvernos en un mundo o en un escenario globalizado, un mundo que ya las barreras pues son relativas, ¿no? Hay dos tipos de habilidades, las blandas, que le llaman las soft skills, y las habilidades duras, que son las competencias técnicas, que son las que los profes miden con, eh, con exámenes, con trabajos, con ese tipo de cosas, pero también las habilidades blandas son las que a uno le van a salvar en algunas cosas, que es en el caso de mi ejercicio periodístico y la gestión me ha salvado, ¿no? La combinación de tener habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de personalidad, actitudes, atributos profesionales que uno va acumulando, la inteligencia social e inteligencia emocional, complementando con las habilidades duras para conseguir objetivos. Eso sería como el reto. Y aquí también hago un paréntesis de la importancia de poder irnos acercando a otros idiomas. Aprender otros idiomas ahora ya es una necesidad, y eso también, aunque no sea una habilidad blanda, sin embargo, forma parte de ellas, porque aprender los códigos culturales no es solamente dominar el idioma. Alguien me dijo, oye Alejandra, ¿hasta cuántos años tenías viviendo en Alemania para decirme que ya te sentías como alemana o que ya no te sentías relegada? Yo pensé y dije, creo que 7 años. Híjole, qué burra, aprender alemán en 7 años. No, aprender a sentir el idioma alemán como un interlocutor que está del otro lado, ¿no? Las diferencias culturales universales. Yo quiero traer a la mesa a alguien que leímos mucho en nuestro tiempo de estudios, Ada y los demás colegas no me dejarán mentir, al antropólogo Néstor García Canclini. Dice, ¿qué significa un mundo interconectado digitalmente donde cada vez es más difícil ser extranjero? La interculturalidad y las comunicaciones globalizadas nos vuelven extranjeros, no solo en los países que eran propios para nosotros o nuestros padres. Somos invitados o presionados a vivir otras patrias. Esto lo dejo por ahí para que al final quizá podamos hacer un diálogo.
Platicando con mi colega, con Nancy Bravo, que ella es interculturalista, ella acompaña en este caso a muchos mexicanos que vienen a integrarse a empresas alemanas, a trabajar, gente que viene a ejercer medicina o cuidados paliativos, ¿no? Porque hay programas ya de intercambio que vienen enfermeros y enfermeras a trabajar en los hospitales alemanes que ya vienen con un nivel B1 de alemán. Sin embargo, la parte del el desarrollo, la gestión de la inteligencia intercultural es básica. Y esta chica, Nancy Bravo, que vive en Hamburgo, se ha dedicado a ese tipo de cosas. Y yo le decía, dame un par de consejos para poder ser más interculturales. Dice, ella me decía, es que cuando llegas a un estado ya avanzado o aceptable, te das cuenta que recuperas tu autoestima, conociéndote a ti mismo, viéndote a ti mismo, reconociendo de dónde vienes. Es importante reflexionar tus procesos y tus entornos, no olvidar de dónde naciste, cómo hiciste para poder moverte mejor y no perderte en el camino, no hacerte como invisible, ¿no? En tantas multiculturas en las que tienes que trabajar si vas a hacer un reportaje o un programa en algún otro país, ¿no? También es reaprender hábitos y adquirir nuevos roles, ¿no? Esta parte de ser versátil, de ser flexible, y aquí yo le sumo al tema de los idiomas, ¿no? De sentir el idioma al país o el idioma del entrevistado, que en este caso vaya a ser tu fuente de información para hacer tu trabajo periodístico. Es muy importante también ir tejiendo tus redes de contacto y unas redes de contención para tener un apoyo, para crear tu propio entorno social cuando sales, ¿no? Los chicos que van a salir a movilidad académica dicen, bueno, 6 meses se pasan muy rápido. Sí, pero más allá de toda la información de las materias que te puede dar la universidad, a la cultura que tú llegas, te puede dar muchos otros elementos culturales que te van a hacer más fuerte para poder ser un estudiante cuando egreses ya un profesionista con una cartera de herramientas mucho más fuerte para obtener un trabajo en el lugar del mundo donde tú decidas, ¿no? Es importante también buscar reactivarte en tu nuevo contexto, explotar tus fortalezas y las nuevas habilidades. Y aquí hago un paréntesis, que es como nace en mí el ejercicio de la gestión y de la difusión cultural, ¿no? Yo me sentía un poco perdida en un contexto social y cultural que no era el mío, no tenía el ambiente soleado de Colima, el apapacho de mis amigos, el idioma, en mil cosas, y dije, a ver, Alejandra, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú puedes? Dije, bueno, pues vienen mis amigos a visitarme, los artistas, y entonces la cultura va a ser para mí la herramienta para no perderme, para sentirme no invisible, para sentirme que soy Alejandra Valleza, aunque aquí me llame Alejandra Saxe, que soy la mexicana que llegó a Alemania a aprender, pero también llegó a Alemania a compartir y a dar lo mejor de mí. Entonces, ese fue para mí mi vehículo para poder integrarme. Al final, Nancy me dice, es que tú ya eres una ciudadana intercultural. Dije, bueno, entonces ponme la estrellita, ¿no? Y la última parte es el reinventarte. Alguien me dice, bueno, si tú haces periodismo, ¿por qué en Alemania hay tantas oportunidades? ¿Por qué no empezaste a hacer periodismo? Pues porque no lo sentía, porque escribir en alemán está del cocol, porque, ¿sabes? Entonces dije, bueno, empiezo con la gestión, esto, lo otro. Llegué a estudiar yo alemán a la escuela donde ahora trabajo, donde estoy del otro lado. 25 años después, ahora yo atiendo a chicos y a chicas y a grandes y no tan grandes que vienen como yo llegué hace 25 años a aprender este idioma y hacer un curso de integración
del idioma alemán, pero también tiene 2 módulos que tienen que ver con la parte de la cultura alemana, ¿no? Uno aprende la historia, uno aprende cómo es la civilidad, cómo son las tradiciones. Esto es un complemento para poder alcanzar el certificado de B1 y poder tener la posibilidad de vivir en Alemania por tiempo indefinido o definido, dependiendo de tus proyectos personales y profesionales, ¿no? Y yo quiero cerrar un poco diciéndoles que este largo camino de poder abrirle espacio a mis amigos y a mis entrañables colimenses, artistas, que vienen y que yo les digo, mi casa es tu casa, pero mi condición es que me regales una tarde, una hora de tu arte para yo poder compartirlo con mi pueblo alemán. Y así fue como nació andar, de traerme fotos de algunos compañeros de allá, de Sergio Velasco, de Fernando, este chico de Comala, videos de José Roberto Levi y una cantidad ya de conciertos que se han hecho, que hemos promocionado a través del talento del dúo Petrov o de Cantares, más los que se van acumulando, ¿no? Y de ahí nace mi participación activa en la Red Global de Mexicanos en el Exterior, que es un proyecto de la iniciativa civil, ¿no? Somos mexicanos profesionistas que vivimos fuera y que queremos mantenernos vinculados con México. Y también si se puede crear un valor para nuestra región, para nuestro pueblo, para nuestro estado, y en este caso hoy el privilegio que tengo de pues compartir un poco con mi alma mater, ¿no? Con mi universidad. Y yo hace 9 años empecé a hacer radio, a colaborar con Universo 94.9, con un proyecto de amigos, entre amigos, versión Juanes. Estuvimos al aire 8 años. Yo me levantaba en las madrugadas para tener una tertulia con mis amigos y salíamos en radio. O sea, eso era para mí la segunda parte. Y después nace el proyecto de Voces Mexicanas desde Europa, donde yo he encontrado desde hace año y medio a voces extraordinarias de mexicanos que viven pues llevamos 14 países de Europa Central, que viven en escenarios globales, donde cada semana presentamos historias en la multiculturalidad, porque unos viven en Holanda, otros viven en Barcelona, otros viven en España, y presentamos historias o testimonios ya de la interculturalidad. Son historias que son inspiradoras, que son algunas trágicas, que son algunas que tú dices, caray, ¿cómo? Entonces esto se puede escuchar por la estación de radio que nos auspicia, la Universidad de Colima, Universo 94.9. Nosotros salimos al aire los martes a las 18:30 horas para que nos escuchen en México o en Colima. Y también pensando en esa interculturalidad, la doctora Vázquez Guerrero, directora, nos hace una repetición los viernes a las 2 de la mañana, que en Colima quizá algún desvelado nos escuche, pero para que la gente, el auditorio europeo también pueda acceder a eso, sale a las 9 de la mañana. Entonces este es pues mi vínculo de ida y vuelta entre mis 2 países, entre mis 2 mundos, y yo quería pues poner a la mesa solamente estas reflexiones y ponerme a disposición de la audiencia. Si hay dudas, si hay comentarios, si hay jitomatazos, también los recibo, y pues les agradezco el favor de la atención y estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Ha sido sin duda una charla muy enriquecedora, pues con mucha información para los alumnos, ¿no? Para docentes igualmente, y destacas aspectos muy importantes, ¿no? Sobre lo difícil que es emigrar a un país, adaptarte, hacer tuya esa cultura, porque no es tan fácil como alguna gente cree, como muy bien lo has dicho, ¿no? No es nada más aprender el idioma, o incluso aunque tengas el mismo idioma,
la cultura es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Así que me gustaría ahora abrir los micrófonos para las personas que nos acompañen, por favor. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano o la puede escribir a través del chat y ya se la leo yo. Sí, doctora Ada. Gracias. Maestra Ale, pues de nueva cuenta, muchas gracias por esta oportunidad de interactuar y por los temas que pones sobre la mesa. Te comparto que en la Facultad de Letras y Comunicación nos encontramos en el caso de las 4 licenciaturas que tenemos en el plantel, incluida desde luego también comunicación, en un proceso de autorrevisión de los planes de nuestra propuesta curricular con fines de actualización o reactualización. Entonces, todo esto que nos pones en diálogo el día de hoy me parece muy importante porque está marcando el tipo de educación, de aprendizaje que necesitamos considerar en el marco de la globalización, pero también del tipo de educación abierta hacia los otros, las otras, hacia la inclusión, a la comprensión de las culturas. Entonces, yo quisiera que nos hicieras favor como de recapitular algunos elementos claves que tú, en este caso como profesionista, pero también como egresada Falcom, consideras que debiéramos tener en cuenta para recuperar mucho de esto que has planteado en términos de interculturalidad. Gracias. Eso yo lo había dejado al final, precisamente. Me puse, cuando estaba un poco preparando mis apuntes, y llegué al psicólogo Alexander Thomas, ¿no? Que es emérito de la Universidad de Regensburg y que su especialidad es en la interculturalidad. Él, una de las cosas que decía era que sí hay que promover la movilidad, sí hay que promover los idiomas, pero lo más importante es llegar a las universidades a poner esto como materia, no solamente en las ciencias sociales. Es importantísimo. Ellos le llaman algo como poner una materia del cross-cultural communication. Y me puse a echar un clavado en algunas de las universidades, por ejemplo, la Universidad de Riverside en California. Ellos, más allá del currículo que le dan, o la currícula que le dan a los estudiantes que están estudiando ciencias sociales o que están estudiando ingeniería, también ellos tienen un programa donde hacen ejercicios para dar cursos, seminarios, workshops con, por ejemplo, la policía de Riverside, para poder aminorar el racismo, para poder permear un poco la tolerancia, ¿no? entre espacios multiculturales que ya no han alcanzado todavía esa interculturalidad de la que nosotros estábamos hablando, ¿no? Esos serían 2 puntos importantísimos. Si la Universidad de Colima piensa que cuando va a hacer un posgrado, un doctorado, piense en incluir en sus materias esta parte que en otros lados le llaman cross-cultural communication, nosotros le llamamos comunicación intercultural, ¿no? La necesidad de acercarle al estudiantado experiencias de estudio y de trabajo de primera mano. Y yo creo que los 2 programas que tiene o que gestiona el capítulo España de la Red Global de Mexicanos en el Exterior es un ejemplo y es una herramienta, ¿no? Yo me congratulo que la Universidad de Colima le haya dado la seriedad a este proyecto, a este programa, para que los estudiantes se motiven y además puedan pagar sus horas de servicio social, o no sé cómo se le llama, doctora Susi, ¿no? Esto yo creo que es un paso más allá del valor que se le está dando a este esfuerzo, ¿no? Pero también el valor que se está aportando desde el trabajo voluntario y profesionista que hacemos, y digo hacemos porque todos hacemos transferencia de conocimiento y adopta una prepa, para llegar a ser un contacto directo a través de esta nueva tecnología, porque ya vivimos en escenarios globales, para que nos pregunten, para que nos digan y para que no les cuenten,
que no viene en un libro, sino que digan, ay, ¿sabes qué? A ella sí, ¿no? Esas serían 3 cosas que a mí me gustaría dejar por ahí, Ada. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchos mensajes de felicitación. Muchas felicidades, excelente conferencia, un gusto escucharle. Felicidades, muchas felicidades por la charla, muy interesante. Y tenemos aquí una pregunta. Soy María, de 8º semestre de Letras Hispanoamericanas. Tengo una duda. De sus invitados mexicanos entrevistados en radio, físicamente, charlas virtuales en Alemania, ¿ha tenido alguien que hable lenguas indígenas o que comparta algo de las culturas indígenas de México? Sí, hace 3 semanas. Hace 3 semanas tuve a Balam Toscano, un chico de origen afroamericano, oaxaqueño, que hace documental y hace cine que reivindica las culturas afroamericanas y que, bueno, hablamos castellano, ¿no? Pero él se dedica a ese tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, a Taneulalia Martínez Ramírez, ella es famosísima, ella es doctora en ingeniería agrotecnológica, es una investigadora de altísimo nivel y talla en Holanda. Ella es Mije, ella ganó un premio nacional de la juventud o una cosa así en México hace muchos años, ¿no? Y en Europa se ha ganado las mejores estrellas en los estados, en los países que ha vivido, porque vivió en Alemania y ahora está en Holanda. Entonces, sí, he tenido ese privilegio. Decirles también que Voces Mexicanas desde Europa tiene un repositorio y queda en los programas como podcast, ¿no? Por ahí si quieren les paso el link y con mucho gusto lo pueden oír a la carta. Gracias. Pues bueno, siguen las felicitaciones por la bonita conferencia. Muy importante incluir en planes de estudio esta cuestión de la comunicación intercultural. Y bueno, nos dice Monse, de 8º de Letras Hispanoamericanas. Además del idioma y la adaptación cultural, ¿cuáles fueron las otras dificultades que pudo haber afrontado? El clima, la comida, y debo ser franca y honesta, mi dificultad de no ver el mundo a partir de Colima. Pero yo creo que esa es una parte normal de las 7 fases de la migración, ¿no? Primero estás en la crítica, luego estás en la negación, después llegas a la aceptación, después llegas a la comparación. Mira, aquí también sale el sol y se ve bien bonito el horizonte, como en Colima. Ya cuando llegas a ese, tú estás del otro lado, ¿no? Las festividades, pero para no sentirme aislada, aquí, señores, aprendí a hacer piñatas, aquí hago la rosca de Reyes, aquí hice mi primer pozole, aquí puse mi primer mega altar de muertos. O sea, uno se las apaña, ¿no? Marco Antonio Vuelvas pregunta, ¿podría amplificar por favor lo que comentó acerca de las comunidades cerradas que se van creando y qué implicaciones tiene? Pues son guetos. Y eso en una sociedad de alguna manera causa muchos conflictos. En la ciudad de Berlín, por ejemplo, vivimos gente de 78 países. O sea, vivir gente son comunidades más de 200 personas, ¿no? Y vamos creando nuestros espacios para encontrarnos, para intercambiar, para comer. Empiezan a ser los primeros mercados donde compras tortillas. Hace 25 años no había ni maíz. Ahora ya encuentras absolutamente todo, ¿no? Encuentras Valentina, no encuentras la especial, pero bueno, ¿no? Y hay grupos culturales que han llegado, por ejemplo, a Alemania por el tema de migración después de la guerra, que Alemania abrió, por ejemplo, las puertas para que llegaran trabajadores de Italia o trabajadores de Turquía, ¿no? Y son pueblos que ya por generaciones no se integraron, no aprendieron alemán,
no, o sea, son comunidades muy grandes, pero viven en un gueto. Y entonces la civilidad, tú vas a una parte donde viven la mayoría de los turcos y hay gente, perdón la expresión, con todo respeto, estacionada a doble fila. Alemania es limpio, sí es limpio, pero si tú vas a Wedding, donde viven ellos, es sucio. La gente tira colillas, la gente, o sea, ¿sabes? Eso, si tú llegas a un país, tienes que integrarte a ese país. Lo que tú hagas adentro de la puerta de tu casa hacia adentro es válido, pero de la puerta hacia afuera tienes que comportarte y un poco convivir, ¿no? Y cuando hablo de esos grupos que no se integran, va en eso. Problemas más graves, por ejemplo, las tradiciones de las niñas que se casan o que los papás deciden casarse o casarlas con 14, 15 años, ¿no? Eso es gravísimo. No les puedo yo dar datos exactos, pero habrá que leer la prensa, ¿no? Alemania ya se ha puesto muy dura con esas cosas, es decir, aquí ejercemos la ley alemana, ¿no? En tu comunidad, pero aquí ejerce y se protege a esas niñas, ¿no? ¿Qué hacen, por ejemplo? Se las llevan de vacaciones a Turquía o se las llevan de vacaciones a Siria, las casan allá o a la India y ya no vuelven, aunque tengan un pasaporte y un permiso para vivir en Alemania, ¿no? Ese es un ejemplo que me viene a la cabeza. No sé si le aporta a quien preguntó. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más dentro del auditorio. Sí, Adriana Cruz, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante tu charla. Y te quería preguntar Gracias, sobre el Adriana. tema del idioma. ¿Cuáles son las políticas educativas en torno al idioma en los distintos niveles de educación? Pues porque ese es uno de los elementos justamente fundamentales. Sí. Y no sé si puedas platicarnos un poquito sobre los temas de cómo es el tema de la identidad entre los migrantes de origen mexicano y sus hijos. ¿Cómo es? Porque tú hablas un poco de la comunidad mexicana ya, pero sería interesante como escuchar un poco sobre cómo es la vida de la comunidad mexicana ya y de los hijos que son Con mucho probablemente gusto. de matrimonios biculturales o que ya crecen allá los hijos de padres mexicanos. Muchas Con mucho gracias. gusto. Y súper interesante. Si te entendí bien, el tema del idioma. El tema del idioma yo lo referiría a dos cosas que es muy importante. Una, de cómo el sistema educativo ordinario en los estados federados, porque hay diferencias. Hay 16 estados federados en Alemania y ahí hay muchas canongias que tiene cada estado, ¿no? Yo te voy a hablar de Berlín, el estado federado, que es la capital. Aquí los niños, alemanes o no alemanes, tienen desde la clase número tercera, desde el tercer año de primaria, tienen inglés. Desde la clase número 7, que sería secundaria, tienen el inglés ya, o sea, que ya hablan y tienen que tener un segundo idioma. En el caso de mi hija, que ya es bilingüe, que habla español, ella no puede tomar el español como segunda lengua, tiene que tomar una tercera, o sea, el francés o el mandarín o dependiendo pues a la escuela que tú vayas, ¿no? Eso es importante. Aquí saco a relucir, en el 2015 llegó una ola de 1 millón de refugiados, ¿no? Con la guerra de Siria. A mí me tocó ya trabajar en esta escuela y había que hacer una política migratoria que en algún momento se desfasó de la política educativa, ¿no? La señora Merkel, muy generosa, dijo, sí, que vengan, pero sí hay que ver cómo, ¿sabes? No vienen por 2 meses, ¿no? Van a ser familia, entonces. Y ahora, con los refugiados de Ucrania, hemos recibido 1,5 millones, ¿no? Entonces, aquí hay una
un doble reto para el Estado alemán. Uno, seguir con los ciudadanos normales, o sea, los nacidos aquí, los crecidos aquí, aún de familias biculturales como mi hija. Y segundo, los niños que vienen de momentos como esto y que llegan y que no hablan alemán, que no tienen contexto, entonces tienen que adaptarse en las escuelas normales, una especie de Willkommenklasse, les llaman, una clase de bienvenida, donde hay un profesor que acompaña a esos 16 niños o 15 niños que todos son migrantes, que no hablan alemán, que tienen de 3 a 6 meses, más o menos, en el caso de Berlín, para poderlos integrar, ¿no? Es como jugar un poquito al kinder y se les va mezclando un poco la permeación de la cultura, la interculturalidad. Se hacen muchas visitas a un museo, a otro, a todos los sitios históricos, bla, 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 ¿no? Y a la par, ya que pasan la Willkommenklasse, brincan al sistema educativo normal. En el caso de los adultos o de la gente que llega de refugiada o los comunitarios, que eso también es importante, a través de la comunidad europea hay libre movimiento. Entonces un español puede venirse a Alemania a buscar posibilidades de trabajo, pero pues sin idioma va a encontrar de camarero, ¿no? En Berlín. Entonces para eso hay que hacer el estudio del idioma, que es como el estándar internacional. Para poder integrarte más o menos a un trabajo ocupas un nivel B1, ¿no? Que es como el Cambridge o el TOEFL o no sé. Aquí es el Goethe o el TELCH, y entonces son 6 meses. El gobierno federal alemán tiene un programa que se llama Curso de Integración, donde la gente que llega, los adultos, tienen un soporte del Estado con 600 horas lectivas para alcanzar el nivel B1. Está del cocol, o sea, hablar alemán, solamente los asiáticos que son bien, mira, ya estoy con mis prejuicios, pero sí, lo logran, ¿no? Los mexicanos, pues hay que repetir el A22 porque es donde está la gramática más canija, ¿no? Porque el acusativo, el dativo ya se te revolvió y la pronunciación es muy complicada. Entonces el gobierno alemán te dice, ok, haces tu examen, el B1 no lo pasas, ok, tienes oportunidad de pedir otras 300 horas lectivas y haces la certificación y ya la libraste. El gobierno alemán te apoya con la mitad del costo de este curso. Si eres comunitario, si eres refugiado o si eres solicitante de refugio, ¿no? Se le llama acá. En el caso mío, llega una mexicana casada con un alemán, venimos por amor, entonces vas a hacer tu trámite para tu permiso de residencia y entonces te dicen, es optativo que hagas el curso de integración. En el caso de los refugiados es obligatorio, ¿no? Y si no tienes ingreso suficiente, pues a veces vas al curso gratis, ¿no? Y necesitas cubrir el 80% de asistencia y pasar el B1, ¿no? Pero también aquí pensamos en este grupo de refugiados que vienen, que no son alfabetizados, o sea, que vienen con otro idioma, con otro alfabeto. Entonces, pues se demora un poco más alcanzar el curso de integración. Primero hacen un curso de alfabetización en alemán, ¿no? Los que escriben farsi, los que escriben georgiano, los que escriben cirílico, tienen que aprender y hay un profesorado que se encarga de acompañarlos en eso. Y eso sería mi aportación para el tema de lo educativo. Adriana, si te quedó claro. Y la segunda parte, cómo es la comunidad mexicana, es vastísima. Somos 27,000 mexicanos en Alemania. Según el censo alemán, hemos de ser unos 19,000. Ojo, quienes ostentamos la doble nacionalidad no contamos ahí. O sea que somos un montón, ¿no? Un montón más. La sociedad, te hablo de Berlín, ¿no?
cómo nos hemos integrado a través de grupos de amistad, de sociedades mexicano-alemanas o de esta iniciativa que es la Red Global de Mexicanos en el Exterior, ¿no? Porque mi marido, que es alemán, alemán del este, que nació adentro del muro, que es muy abierto, me dice, es que ustedes los mexicanos son como los Gummibärchen. Los Gummibärchen son esos ositos, las gomitas, ¿no? Que en la bolsita se pegan todo. Dice, es que ustedes se encuentran. Le dije, sí, es que ustedes los alemanes son tan pesados. Perdón, Gregor, yo sé que me estás oyendo. Es un amigo que está por ahí, que está en Francia, agregado de defensa en Francia, de Alemania. Perdón, pero dice, ustedes son Gummibärchen, se juntan y se pegan y se encuentran. Y los alemanes salen y lo que menos quieren es juntarse con los alemanes. Pero bueno, volvemos al tema que nos trajo a conversar aquí. Somos culturas diferentes. El tema es respetarnos, encontrarnos y pues ir de la mano cuando podamos o darnos la espalda cuando no nos soportemos, ¿no? La sociedad mexicana es grande, es activa. Debo decir que la diáspora que llegamos a Alemania, y eso sí está comprobado, la mayoría somos profesionistas con maestría hasta doctorado. Una cantidad de estudiantes, una cantidad de movilidad académica, una cantidad... Habrá que decir que las relaciones diplomáticas científicas entre México y Alemania son añejas, son grandes. O sea, Alemania tiene una oficina del Servicio de Apoyo y de Intercambio Académico, el DAAD, en la Ciudad de México, para que cualquier chico, oigan, que quiera venir, puede ir ahí y le dan información en español y te dicen qué te ofrece Alemania, a qué universidad puedes ir, qué escuela puedes ir. Hay estudios con dualidad, ¿no? O hay esos estudios como la gente que viene a prepararse para ser enfermero, vienen a hacer un Ausbildung, que es como un estudio donde trabajas 6 días y vas a la escuela 5 días, ¿no? Y entonces así se van envolviendo en la dinámica social. ¿Y qué hacemos? Hacemos todas las fiestas del mundo. O sea, tenemos una embajada mexicana preciosa, grande, abierta, y ahí hacemos las posadas, los días de muertos, el día de las navidades, los santos reyes, que debo decir que hace 30 años nació el mariachi que tenemos, que es pues ahora sí que patrimonio de nosotros. Yo le digo al director, Víctor Ibáñez, el maestro, le digo, Víctor, ya vamos por el divorcio, porque él nos casó a todas. Yo lo conocí a él en mi boda hace 25 años. Y él empezó porque se iba a poner un altar de muertos en un espacio público alemán, bueno, berlinés, en la Casa de las Culturas del Mundo. 3 días, un altar, una iniciativa privada. La embajada no tenía que ver porque no había embajada en Berlín Occidental, solamente en Berlín Oriental. Esto fue hace 37 años. Y así fue como nace él, el palomazo. Se juntaron los músicos, como somos Gummibärchen, nos encontramos, el trompetista es de Ucrania, y entonces ahora es un mariachi que ha tocado con las más grandes personalidades, con Plácido Domingo, con Rolando Villazón, con Ana Netrebko. O sea, así hemos llegado, orgullosamente, ¿no? Que también habrá algunos casos que no son muy agradables, como el mexicano que hizo tonterías en Francia, ¿no? Orinándose en la llama, allá en el fútbol, ¿no? En el Mundial de Fútbol, ¿no? Pero yo creo que la comunidad mexicana nos la hemos apañado bien y tenemos buena reputación en Alemania. No sé, Gregor, tú me podrás corregir. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora le quiero ceder la palabra a la doctora Adela Rendón, por favor.
Muchísimas gracias. Pues antes que nada, gracias maestra Alejandra Valleza por esta charla tan amena en la cual nos ha invitado a todos a irnos ya hasta yo me quiero ir a Alemania, ¿eh? También se llora, Ade, también se llora. Ya queremos irnos a Alemania todos. Pero bueno, muchísimas gracias por toda esta información que nos parece muy enriquecedora. Es un poquito aprender de esta biculturalidad que hay en todos esos países donde vivimos los mexicanos. Muchísimas gracias. Y bueno, quisiera agradecerle a todos los ponentes que han pasado por aquí, pero en especial a la maestra Alejandra Valleza, porque ella nos ha permitido realizar la vinculación de nuestro programa, Transferencia de Conocimientos, y a través de ella hemos podido hacer la vinculación. Y por eso es que tenemos estas charlas cada mes. Muchísimas gracias por permitirnos eso. Y por supuesto, a la propia universidad, gracias por permitirnos darnos este espacio para compartir con todos los alumnos. Y si no hay más, voy a leer la constancia, si me permiten, por favor. Me gustaría que me dejaran compartir, por favor, la pantalla. Creo que por aquí está, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, dice así: la Universidad de Colima otorga la presente constancia a la maestra Alejandra Valleza Casillas por impartir la conferencia magistral La comunicación intercultural en escenarios globales, realizada el día de hoy con duración de 1 hora y valor curricular en el marco del programa institucional de charlas divulgativas Red Global MX Capítulo España y Universidad de Colima. Al calce firma el maestro Jesús Omar Vizuela Padilla, director general de Educación Continua de la Universidad de Colima, y su servidora Adela Rendón, coordinadora del programa de transferencia de conocimientos. Maestra Alejandra Valleza, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder contar con usted. Gracias por todos sus conocimientos, gracias por compartir con nosotros todo esto. Y no me resta más que darle las gracias en nombre de la Red Global MX Capítulo España, de nuestro proyecto, por supuesto, y de la propia universidad que nos permite abriendo sus puertas para compartirlo con ellos todo este conocimiento. Muchísimas gracias.